y estaba filmando justamente el paso de toda la caravana, y es el único testimonio real y en movimiento del asesinato de Kennedy, y él estaba justamente en el lado del terrapleno de aquellos setos o aquel morrito del que estábamos hablando, que era como el principio de un parque, y estaba filmando desde ahí. Y evidentemente se observa, cuando los disparos, que el primero tal vez ni siquiera, excepto el sonido del disparo, que por la misma euforia de la gente pasó inadvertido, hace que el presidente se envíe la mano sobre el cuello, pero nada más. Pero resulta que en el segundo, que es aquel que le bota parte de su cavidad craneana, uno observa que en la cabeza del presidente es, por el impacto de la bala, es lanzada hacia atrás, cuando se supone que los disparos lo hicieron desde atrás del cuerpo del presidente, es decir, él iba de espaldas, él había pasado ya por el depósito de libros. Luego se supone que desde la ventana del cuarto piso le dispararon por la espalda. Pero si a uno le disparan por la espalda y el impacto da de pleno en la cabeza, ¿por qué la cabeza, en vez de irse hacia adelante, porque el golpe lo recibe por detrás, viene hacia atrás? Y justamente en ese movimiento hacia atrás es cuando se le desprende parte de la cavidad craneana con materia cerebral, se le desprende pero por la parte posterior, por detrás, por la parte posterior de la cabeza. La razón natural nos indicaría que esta bala no pudo provenir de ese cuarto piso, sino que tuvo que haberle pegado al presidente pero de frente. Es decir, le dispararon fue mirándolo a la cara, teniendo la cara como punto de referencia, porque la cabeza va hacia atrás en el momento en que recibe el impacto. Pero hay una tercera bala que se supone que esa bala le impacta a él. Esa bala aparentemente es una bala perdida, no se sabe en dónde dio ni nada de esas cosas. Pero se asume que el primer disparo le entró por la nuca al presidente, le entró por el omóplato, pues al gobernador de Texas que iba adelante, Connally. Pero lo extraño es que esa bala que le entra a Connally hace un recorrido lo más extraño y antigravedad posible. Entra, después de pegarle a Kennedy en la nuca, dice el informe, que salió del cuerpo de Kennedy, pegó en el gobernador, entra por una parte, lo atraviesa de manera horizontal y desciende hasta pegarle otra vez, es decir, el mismo impacto le hace 3 heridas. En el hombro, atraviesa el cuerpo de hombro a hombro, desciende y le pega en una pierna. Es decir, la pierna también se ve herida. Pues una bala que haga eso tiene que ser una bala mágica. Todo esto apunta entonces, es que no solamente probablemente pudo haber disparado desde el depósito de libros, pero con seguridad, de acuerdo con las teorías, no fue Oswald, sino que fue otro individuo y simplemente Oswald era un chivo expiatorio. Lo habían llevado de gancho ciego. Posteriormente se logró reconstruir parte de los movimientos de Oswald y se dice que simplemente había un individuo misterioso que tenía una fisonomía física relativamente parecida a Lee Harvey Oswald, que era el que lo estaba manejando desde atrás y que al parecer era el que le indicaba los movimientos y el que le había pedido que llevara el fusil porque lo necesitara y que se lo guardara allá en la oficina. El mismo individuo que posteriormente se le vio caminando hacia la casa donde vivía Oswald, salir de la casa de Oswald, y luego ese mismo individuo, vestido más o menos como el mismo Oswald, se enzarza en una disputa con el agente Tippit o Tippit y le dispara. Se mete al mismo teatro al que acababa de entrar Lee Harvey Oswald, pero sale por la puerta de emergencia y se pierde al otro lado. Son teorías que después de esto se elaboraron con base en narraciones de muchos testigos que pudieron observar estos acontecimientos. Lo cierto es que se asume que Lee Harvey Oswald, si bien es cierto era un tipo psicótico, odiaba a Estados Unidos, tenía tendencias comunistas, era procastrista, deseaba combatir el statu quo de Estados Unidos, no menos cierto era que era un pobre diablo, que simplemente le habían ofrecido alguna plata para que comprara ese rifle que estaba a su nombre, pero en el pedido, por ejemplo, quien firma para recibir el rifle no es la misma letra de Oswald, porque él pide ese rifle por correspondencia y se lo envían. Como también compra un revólver, el que le quitan cuando está dentro del teatro y con el que se asume que mató a Tippit, pero que después de ser examinado se dan cuenta que de ese revólver no salió ninguna bala para asesinar a ese agente secreto o a ese policía. Entonces, todas estas cosas
simplemente llevan a pensar que Lee Harvey Oswald, más que cualquier otra cosa, era un chivo expiatorio, era carne de cañón que habían puesto allí, porque el que realmente hizo todo esto fue el individuo que tenía un cierto parecido físico y que al parecer era el encargado de toda esta operación e hizo todo ese recorrido para crear las sensaciones, que es demasiado evidente que se intentaba mostrar de todas formas a Lee Harvey Oswald como el asesino, es decir, que fuera incriminado sin lugar a dudas para ser declarado culpable lo más pronto posible. Pero atrás de esto hay muchísimas cosas que definitivamente sorprenden y que necesariamente lo conducen a uno hacia la conclusión de que en efecto hubo una conjura, y una conjura de unas características, una envergadura, y en la que estuvieron involucrados unos individuos de tan alto vuelo que definitivamente ellos eran intocables, por ninguna circunstancia podían ser tocados. Y ahí se incluye lo del fusil que es recibido por Oswald, pero que él no firma la orden de recibo, el mismo revólver. En fin, todo va casando perfectamente, pero hay otras cosas que se hacen también muy interesantes. Y es que, como decía el presidente esa mañana cuando desayunaba, que cualquiera que quisiera asesinar al presidente no era sino que se subiera a un edificio y con un rifle con mira telescópica dispararle y se acabó el cuento. Como en efecto ocurrió y que se puede entender como algo premonitorio. Pero es que cuando él va discurriendo por Helm Street, por esa plaza, se dan todas las condiciones como para que venga el atentado. El edificio de libros, relativamente solo, es un edificio público. Al lado hay otro edificio público, luego al frente hay un paso a nivel de ferrocarril, por encima por un puente, al otro lado hay un descampado que es un seto o un terraplén con algunos árboles y una valla. Y precisamente el desfile discurre adosado o pegado prácticamente a ese terraplén. Pero obviamente que había que generar ciertas condiciones que crearan un factor de distracción para que se completara toda la operación. Instantes antes de que le dispararan a Kennedy, en el sector llegando al puente del ferrocarril, de pronto a uno dice que de los espectadores le va dando un ataque epiléptico. Y eso inmediatamente desvía toda la atención de la gente hacia ese sitio. Pero resulta que llega la policía ahí y el individuo que tenía el ataque epiléptico, lo cual es atípico, porque un episodio de un epiléptico puede durar 5 o 10 minutos, o quizás un poco menos, pero no menos de un minuto. Resulta que 30 segundos después de haberle comenzado ese episodio, ya se paró el tipo, lo cogió la policía y se lo llevó, y la gente entonces volvió a centrar su atención en lo que estaba ocurriendo en el desfile. Pues ese instante, dicen, es el que aprovecharon los otros componentes del grupo de asesinos que se ubicaron atrás de la valla junto a esos árboles que habían allí en el seto que llaman, para poder disparar de ese lado. Y entre tanto arriba en el puente del ferrocarril, había también un individuo paseándose nerviosamente y que en un momento parece llamó la atención de la policía, se desviaron allá y llegaron otros, entre los cuales dicen un negro. Pero en otro de los edificios públicos que estaba cerca al depósito de libros, se vio que las palomas levantaron el vuelo en un momento determinado después de haber sonado una de las explosiones, se dice que la primera. Probablemente hubo una sincronización, y esa sincronización era manejada desde un radioteléfono que daba la orden para que todos los que iban a disparar lo hicieran al unísono. Ya, disparen ya. Porque es cuestión de fracciones de segundo lo que transcurre entre el primer disparo, que supuestamente viene del depósito de libros, que la dirección de la bala tampoco, la trayectoria tampoco indica que fuera disparado desde allá, sino más bien desde el otro edificio, porque veía al presidente era de costado, y la bala le entró bajo el oído, en la nuca, bajo uno de los oídos. No en la base del cráneo, sino en la nuca, pero para indicarles a ustedes que era de costado. Y el otro inmediatamente suena y es el que le vuela la tapa de los sesos, para decirlo de una manera más coloquial. Y es el que es disparado de frente. Y el otro disparo pudo haber sido un disparo de distracción. De acuerdo con la reconstrucción que hacen, acuérdense que Kevin Costner hace una película bellísima, ¿Quién mató a JFK? Creo que se llama la película, y plantea algunas de estas hipótesis. Y de todas maneras, también la película fue de cierta forma desaprobada en los Estados Unidos. Lo cierto es que esos equipos trabajaron con una sincronía perfecta. Algunos